Listo. Buenas tardes a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Hoy día es me parece la novena clase de este curso de procedimientos civiles especiales. Esta es la clase el 31 de mayo de 2024. ¿Qué pretendo hacer o ver en esta clase? En esta clase vamos a terminar con el juicio ejecutivo. Bueno, lo primero, vamos a dar las instrucciones para la prueba de la próxima semana, que es el día viernes 7, me parece, 7 de junio. Entonces vamos a dar las instrucciones, cómo va a ser. Lo segundo, vamos a terminar la materia de juicio ejecutivo y vamos a comenzar con los procedimientos especiales, comenzando por el juicio de Hacienda. Yo creo que vamos a empezar el juicio de Hacienda y quizás lo terminamos, quizás lo empezamos solamente. Bueno, empecemos con lo primero, que es la prueba de la próxima semana. La prueba de la próxima semana vamos a hacer las 8 a las 8 a las 20 horas, a las 8 de la noche ya, o de la tarde, y yo les voy a mandar la prueba a las 8 en punto, 5 para las 8. Va a tener una duración de media hora máximo, va a ser una prueba de desarrollo. Y ustedes me mandan la respuesta a las 8:30. Y ahí, bueno, el que la manda después de las 8:30 va a tener una penalidad y así según el tiempo. Como les digo, una prueba que es de fácil desarrollo en 20 minutos. Por eso vamos a dar 10 minutos más. Ahora, aquí viene la cosa importante, que es la materia que va a entrar, porque esta es la prueba de cátedra. Y como habitualmente lo hago, en la prueba de cátedra, bueno, antes preguntaba, ¿m? Hacía una prueba oral, pero ahora la vamos a hacer escrita. Y ustedes están viendo el Classroom, ¿no es cierto? ¿Se ve el Classroom? Sí, sí, profesor, Se ve. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a interrogar? Vamos a interrogar sobre los textos. Este texto, este texto, que son cortitos, tienen una página. Ya, esos son los dos primeros que mandé. El texto, bueno, está claro ahí, experto en ejecución civil, y yo ordené a Chile un país suficientemente maduro para una reforma procesal civil. ¿Ya? ¿Qué otros textos más? También está esta sentencia de primera instancia con este fallo, que acoge una excepción, la excepción del 464 número 7. ¿Qué más también? Y estos dos textos, que sería la génesis y necesidad de una reforma procesal civil y el panorama de la ejecución. ¿Ya? Y estos dos videos, ¿no? Más esos dos videos que duran 10 minutos cada uno. Eso sería la prueba. De todas formas, voy a dejar en el Classroom hoy día, o a más tardar mañana en la mañana, un anuncio para todo esto. ¿Ok? ¿Sí? gracias. Ya. Entonces, dejar de compartir. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a la prueba? Solo el tiempo. Me dijo media hora, dijo. Media hora, sí, Ya. media hora, media hora. Y seguramente van a hacer unas dos o tres preguntas de desarrollo. Mm, Sí, yo creo que eso. Dos o tres preguntas. Mm. ¿Sí? Disculpe, profesor. O sea, ¿solo constituiría la prueba dos o tres preguntas de desarrollo o Sí. adicional a lo otro? Ah, ya, solo eso, ya. Mm, Solo eso. Ya, bueno, ahí se va a evaluar varias cosas. Se va a evaluar eh, los conceptos jurídicos, la redacción, la ortografía, todo lo que implica el manejo de un texto escrito, ¿no? La claridad para expresar la idea, todas esas cosas. Bueno, y obviamente que la respuesta esté correcta según el material entregado. Bueno, dudas, consultas para que empecemos. ¿Mm? No, Por mi parte, no, ya profesor, estamos ok estamos. entonces. Ya, Profesor, sí. disculpe, Ujú, media hora. ujú. ¿No será muy poco, profe?
No, creo yo. suficiente, suficiente. ¿Dice usted? Sí, de Y si más. fuera presencial, ¿usted daría más tiempo, por ejemplo? Yo creo que no. No. No, ¿No? porque 2 preguntas o 3 preguntas. Ya, vale. Máximo, ¿cuánto va a ser? 10 líneas, 15 líneas. No, es suficiente. Sí. Si usted lo determina, profesor, es suficiente. También hay que tener poder de síntesis. ¿Perdón? Le comento que si usted lo determina, profesor, así debe ser. Si finalmente Ah, estamos sí, en pues un sí, ambiente súper sí, favorecedor sí. para tener poder de síntesis y hacerlo bien. Claro, Yo ya no le veo están. mayor Ustedes están inconveniente. en cuarto año ya, ¿o no? Así es, profesor. Sí. No, y Sí, aparte profesor, las preguntas cuarto. van a ser precisas. Precisas. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Ya, empecemos entonces. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, Sí, ya. profesor. Entonces, ya. La clase pasada, y voy a poner el texto, la clase pasada nosotros estábamos viendo las tercerías, entonces vamos a retomar desde las tercerías. Vamos a ver, 24, ya, a ver, aquí está. Entonces vamos a retomar desde las tercerías. A ver, y vamos a compartir el texto de las tercerías. Ahí también vimos una cosa bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, listo. Ahí está. Ya. Entonces, mm, ya, vamos a compartir este texto. ¿Qué es el texto que tienen ustedes? Ahí está. Ahí está el texto de las tercerías, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Que es el texto que les pasé a principios de año. Ya, a ver, ¿qué podemos decir respecto a las tercerías? Como bien saben ustedes, las tercerías son la participación de terceros en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo no puede participar cualquier tercero de esta manera genérica como participa en el juicio declarativo, que los terceros participan siempre y cuando tengan un interés, eh, el mismo interés de alguna de las partes, un interés independiente o un interés contradictorio con las partes, sin señalar específicamente el interés. En cambio, en la participación de terceros en el juicio ejecutivo, el interés que deben tener es un interés que está establecido respecto de esas materias. Es decir, solamente pueden intervenir los terceros que reclaman el dominio respecto de la especie embargada o la posesión respecto de la especie embargada o reclaman un pago en igualdad de condiciones que el ejecutante o un pago en condiciones más favorables que el ejecutante. Y así tenemos la tercería de dominio que aparece ahí, la tercería de posesión, la tercería de pago y la tercería de prelación. Esas son las únicas formas e intereses que están reconocidos a los terceros en el juicio ejecutivo y no hay más. Listo. Ya. Vamos entonces a la tercería de dominio. Bueno, ahí tenemos en el título qué es lo que es la tercería de dominio, los efectos de la interposición en cuanto a la tramitación, los derechos que pueden tramitarse como tercería de dominio, etc. ¿Qué es la tercería de dominio? No es más que este derecho que permite que terceros ajenos al juicio ejecutivo puedan reclamar y pueda eh, reconocerse el dominio sobre la especie embargada. Ahora, ¿qué problema tenemos respecto de la tercería de dominio? El problema que tenemos respecto a la tercería de dominio es que, en primer término, es muy difícil que se produzca una tercería de dominio respecto de inmuebles, por las razones que ya señalamos en la clase pasada y que son fundamentalmente que el dominio se acredita con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y si está inscrita a nombre de un tercero, es imposible que la especie haya podido ser, la especie inmueble haya podido ser embargada. Entonces, es muy difícil que se produzca una tercería de dominio respecto de un inmueble. Pero sí es posible que se produzca una tercería de dominio respecto de un bien mueble. Pero ahí tenemos el otro problema. Y el problema es cómo probar el dominio. ¿Y cómo se prueba el dominio respecto a los bienes muebles? Bueno, se prueba
Se puede probar de varias fórmulas. Bueno, se puede probar primero con el justo título y el modo de adquirir. El problema es esto de la prueba diabólica, es decir, igual tengo que probar hacia atrás que también el vendedor me lo vendió y era dueño. Entonces es bastante complejo el asunto. Y por otro lado también es complejo porque el dominio se puede también acreditar a través de la posesión, pero respecto de bienes muebles, pero acreditando el justo título y la posesión propiamente tal. Y en este caso, porque hay que tener justo título para poseer, y en este caso la posesión propiamente tal eh, consta de un corpus y de un animus. El corpus, el corpus es esta tenencia material que se tiene sobre la cosa y el animus es esa especial predisposición que hay respecto del bien mueble que se tiene como amo y señor, es decir, sin reconocer dominio de otra persona. ¿Ya? Ok. Y el problema es que eso generalmente se prueba con testigos. Ese es el problema más grave. Y bueno, también esto nos puede dar lugar a la posesión. En este sentido, uno puede acreditar la posesión para que se le presuma el dominio, pero bueno. Sigamos. ¿Cómo se tramita la tercería de dominio? La tercería de dominio se tramita, se presenta una demanda que tiene que cumplir los requisitos 254 del Código de Procedimiento Civil y también, bueno, y lo importante de esta tercería de dominio es cómo lograr la suspensión del cuaderno de apremio, porque ya hemos dicho que si el cuaderno de apremio no se suspende, realmente la tercería no sirve para mucho porque puede incluso hasta rematarse el inmueble y ya la tercería de dominio no va a surtir ningún efecto. ¿Cómo se tramita la tercería de dominio? Igual que el juicio ejecutivo, perdón, igual que el juicio ordinario de mayor cuantía, pero sin los escritos de réplica y dúplica y en un cuaderno separado. ¿Queda claro? Se tramita entonces en un cuaderno separado, sin los escritos de réplica y dúplica. Dígame, don Luis Espinosa. Profesor, buenas noches. Buenas Que noches. sabe, lo que pasa es que tengo un problema con lo que acaba de mencionar versus lo que mencionó la clase pasada. A ver, veamos. Me explico. Cuando me habló de la tercería de dominio la semana pasada, lo hizo referente a que primero era sobre bienes muebles y que esta debía aprobarse por una escritura pública. Incluso puso un ejemplo. Pero cuando habla del corpus y el animus, la semana pasada lo habló desde el punto de vista de la tercería de posesión, con dos tercerías diferentes. Ya. Ok. Entonces hoy día esto Ya, me genera un ya, una conflicto duda. porque, Ya, sí, claro. ya. Bueno, justo íbamos a ir a eso, porque lo que pasa es que, empecemos, cuando hay una tercería de dominio, usted tiene que probar el dominio sobre la especie, sobre el bien Exacto. embargado. Si es un bien inmueble, es realmente difícil que se produzca un embargo respecto a un bien inmueble. Entonces, desechemos esta cuestión de la tercería de dominio respecto al inmueble porque es muy difícil que se produzca. Podría haber un caso por ahí que uno tuviera una escritura pública, pero desechemos eso porque es bastante difícil. El problema se va a producir con los bienes muebles, porque respecto a los bienes muebles, el régimen es un régimen que digamos que no está sujeto a una inscripción por regla general. Entonces lo que hay que acreditar para acreditar el dominio es, uno, podemos acreditar la posesión para acreditar el dominio. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que el poseedor se le presume dueño, entonces la posesión también es importante. Lo otro, podríamos acreditar directamente el dominio sin pasar por la presunción de posesión. Y en este caso, para acreditar el dominio, en definitiva lo que vamos a tener que hacer es acreditar la posesión durante un plazo que dé lugar a la prescripción. Y ahí recién vamos a poder acreditar el dominio, porque de otra forma tendríamos que, para acreditar el dominio, tendríamos que acreditar el dominio de la persona del cual procede este derecho a dominio, y así hacia atrás. Y eso se llama la prueba diabólica. Ahí quedó más claro. Y la escritura pública tiene que ver con otra cosa, con la suspensión del cuaderno de apremio, que no tiene que ver con la interposición propiamente tal de la tercería, sino que tiene que ver con los efectos de la interposición de la tercería de dominio. ¿Por ahí? ¿O no? Sí, 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 sí. Ya no está muy convencido, pero no importa, porque más adelante, cuando veamos la tercería de posesión, puede esto quedar quizás dilucidado con el origen de la Lo que tercería. pasa, lo que pasa, profesor, es que apunta, mi consulta apunta a este tema. La semana pasada lo planteamos en la tercería de dominio. ¿Sí? Primero era respecto a bienes muebles.
claramente porque sobre un inmueble está la inscripción en el corte Sí. por orden de raíz, es ¿Ya? muy difícil. Y usted nos planteó como ejemplo la semana pasada el tema de lo que se hacía la liquidación de la sociedad conyugal. No, pero es que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A ver, eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿ya? Ese es un Ya, ejemplo específico respecto de una tercería de dominio respecto de unos inmuebles, perdón, de unos bienes muebles. Eso es Ujú. otra cosa. Eso es un ejemplo específico, que Ya, podemos perfecto. volver a ese ejemplo. Podemos volver al ejemplo. A ver, ya, ¿cuál es la duda? ¿El problema de la liquidación? No, mi duda se generó con el tema del corpus y el animus, porque Ujú. fue el corpus y el animus usted lo mencionó como la tercería de posesión, como requisitos de esa tercería específicamente, no como la tercería de dominio, A ver, porque la tercería de dominio la planteo desde el punto de vista de, incluso, vuelvo a lo mismo, mencionó ya, un ejemplo desde que ya, fuera, por ejemplo, el ejecutado fuera un alumno y que el tema lo ya. tenía en virtud Sí, de pero eso es la una tercería de deuda. posesión. A ver, de nuevo. Vamos a empezar todo de nuevo. Imaginémonos que no haya dicho yo nada. Empecemos de nuevo. A ver, existen solamente determinados intereses que son resguardados respecto de terceros en el juicio ejecutivo. Y estos intereses son, primero, cuando este tercero reclama el dominio sobre el bien embargado. El dominio, ya, el dominio. Segundo, cuando el tercero reclama la posesión sobre el bien embargado. Tercero, cuando este tercero reclama pagarse las mismas condiciones que el ejecutante. Cuarto, cuando el tercero reclama pagarse en condiciones más favorables que el ejecutante. Pasemos primero a la tercería de dominio. En la tercería de dominio, lo que reclama este tercero es que él es propietario, dueño, es decir, tiene derecho de dominio respecto de la especie o del bien embargado. Ahora, el problema que se produce, o mejor dicho, la situación que nunca se debiera producir o nunca es muy difícil que se produzca, es que se reclame la tercería de dominio respecto de un bien inmueble. ¿Por qué razón? Porque el bien inmueble, para, para adquirir el dominio, o sea, debe siempre estar inscrito a nombre de este tercero. Y si estuvo inscrito a nombre de este tercero, jamás va a poder ser embargado. Eso queda claro, ¿no es cierto? Y si ese bien inmueble estaba inscrito al nombre del ejecutado, jamás este tercero puede reclamar porque no tuvo un requisito para ganar el dominio. Entonces es bastante complejo y difícil que uno vaya a reclamar tercería de dominio respecto a un bien inmueble. ¿Ya? Listo. Eso está, me imagino que queda claro. ¿Sí? ¿Queda claro, no? ¿No? Sí, profesor. Ya, me queda claro. Ya, Sí. entonces, ¿cuándo se nos plantea el problema con la tercería de dominio? Con los bienes muebles. Entonces, tenemos que ver cómo, y esto es un problema de prueba, no de pretensión, porque yo puedo pretender lo que quiera, pero tengo que probar mi pretensión. Entonces, es un problema de prueba. Entonces, la pregunta y la respuesta que le voy a dar yo es cómo este tercero, respecto de un bien mueble, va a acreditar el dominio. ¿Cómo lo va a acreditar? Y donde ustedes se confunden es lo siguiente, acreditando la posesión. ¿Entienden? Si ustedes acreditan la posesión, que tienen posesión respecto del bien mueble, por las normas del Código Civil, se le presume, ¿cómo se le presume? Eso está en el Código Civil, pues segundo año de Derecho Civil, o cuarto semestre. Dueño. Se le presume dueño. Entonces basta que ustedes acrediten la posesión para que se le presuma dueño. ¿Ven? Tercería de dominio. Sin embargo, ¿cómo es esa presunción en nuestro derecho? ¿Qué fórmula tiene? ¿Es de derecho simplemente legal? Simplemente legal. Simplemente legal. Entonces, el ejecutante podría acreditar que realmente
él no es dueño, a pesar que pruebe la posesión. Podría ser la situación. Bueno, entonces, una de las fórmulas para probar el dominio es probar la posesión, obvio. Y ahí se confunde un poco con la tercería de posesión, pero para probar el dominio es más complejo porque se puede probar en contra si es que tiene la posesión. La otra fórmula es probar directamente el dominio. ¿Y cómo podemos probar directamente el dominio? Bueno, como se adquiere el dominio en Chile, con un justo título más un modo de adquirir. En este caso, respecto de los bienes muebles, ¿cuál podría ser un justo título? Una boleta, una factura, una guía Boleta, del pago. factura. No, justo título, no un antecedente que dé cuenta de, eh, de posesión. Justo título. ¿Una escritura pública? Sí, pero Una esa es compraventa. extrema, una compraventa nomás por escrito, una compraventa. Sí, Ya. Nada más. Una compraventa por escrito, tiene que ser por escrito si es que la cosa vale más de 2 UTM. Ya, una compraventa por escrito, listo. Ya, ese es el justo título, pero nos falta el modo de adquirir. ¿Qué modo de adquirir? Por prescripción. La tradición. No, el modo de adquirir, el modo de adquirir. ¿La entrega? La entrega, la tradición. La tradición. Con eso lo van a instalar en la posesión, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo se va a probar el dominio en este caso? Se puede probar de dos formas. La primera, que usted pruebe que el que le entregó la cosa mediante la tradición y del cual emana el justo título era dueño, ¿no es cierto? Esa es una fórmula, pero tienen que probar para atrás, po, que el que a su vez le entregó al vendedor también era dueño y así para atrás, po. Entonces, ¿cómo se clausura todo? Alguien lo dijo por ahí, ¿cómo Por la prescripción. con la prescripción? Porque por último, usted dice, ay, pero no era dueño. Bueno, pero me instaló en la posesión. Y si lo poseo determinado tiempo, soy dueño. Esas son las fórmulas. Pero nadie usa la tercería de dominio porque es difícil probar el dominio y tiene que probar la prescripción. Entonces, tiene que ser 5 años o 10, no sé. Entonces, ese es el asunto. Por eso nadie usa la tercería de dominio, porque es difícil probar el dominio. Se puede, pero es difícil. Y aparte, ¿por qué también nadie presenta tercerías de dominio? Y aquí viene la otra cosa que le había dicho respecto a la escritura pública. Lo que pasa es que para suspender el cuaderno de apremio es necesario que ustedes acompañen conjuntamente con la tercería de dominio un instrumento público que, que dé cuenta a este dominio. Y este instrumento público tiene que tener una fecha anterior a la demanda ejecutiva. Entonces, si no tienen un instrumento público, no van a poder suspender el cuaderno de premio y por mucho que hagan un buen juicio de tercería de dominio, va a estar vendido el inmueble en pública subasta antes de que esté para fallo a lo mejor la tercería de dominio. Entonces, nadie presenta tercería de dominio, salvo que hayan perdido una tercería de posesión. ¿Y cómo se tramita la tercería de dominio? La tercería de dominio se tramita a través del juicio ordinario, o sea, el procedimiento del juicio ordinario, sin los escritos de réplica y dúplica y en un cuaderno separado. ¿Ven? Ahí sí. Ahí sí o no. Sí, quedó claro ahí. Ya, más o menos. Ya. Igual esto lo pueden ver cuando ustedes quieran, así que ahí lo pueden volver a revisar. Ya, pero como les digo, nadie presenta tercerías de dominio porque es difícil probar el dominio. Tengo que probar los 5 años, tengo que probar que tengo un justo título y generalmente, ¿quién vende bienes muebles mediante contratos de compraventa? Nadie. Nadie vende bienes muebles, muy difícil. Uno cuando compra, no sé, si compra un computador, no le van a hacer un contrato de compraventa, po. Le van a pasar una boleta, po. Le van a pasar no sé, una factura, una guía de despacho. Pero eso no es un contrato, eso es un antecedente. Entonces, quizá a lo mejor va a tener que llevar testigos para completar la prueba respecto al contrato, porque todos esos contratos son en cierta medida consensuales, pero tienen este principio de prueba por escrito. ¿Y de qué les sirve que ustedes tuvieran, por ejemplo, una compraventa por instrumento privado con firma autorizada ante notario si no tienen instrumento público para suspender el cuaderno de premio?
y si logran probar algo, al final va a estar vendido el bien mueble. No les sirve. Ya, bueno, frente a esta situación, el año 1988 se creó ahora sí la tercería de posesión. ¿Por qué? Porque es más fácil probar la posesión, sobre todo de los bienes muebles. Es mucho más fácil. Con los bienes muebles lo único que tengo que probar, posesión, ni siquiera dominio, la posesión. ¿Por qué? Porque al poseedor se le presume dueño. Ahora, ¿cómo pruebo la posesión? Fácil. La pruebo con algún antecedente escrito que dé cuenta de que yo, por qué razón yo tengo la especie en mi poder. Y y con la tenencia material con ánimo de señor y dueño. Y así yo pruebo una posesión. Y me basta probar la posesión y no los 5 años para prescribir, o los 2 años, los 10 años, nada. Solamente la posesión. Y con eso gano el juicio. Y ahora, para suspender la tramitación del cuaderno de premio no necesito una escritura pública, como en el caso de la tercería de dominio, que a lo mejor habría necesitado, en el caso que les planteé, una escritura pública de liquidación de sociedad conyugal donde se le adjudican los bienes a uno de los cónyuges, obviamente al que no tiene deuda, y así él puede presentar la tercería de dominio, pero también podría ser de posesión, que es más sencilla. Y en el caso de esta tercería de posesión, entonces, para suspender el cuaderno premio, tengo que acompañar antecedentes. La ley habla de antecedentes, ni siquiera de documentos. Habla de antecedentes que hagan presumir, fundadamente, la posesión que se invoca. Y son los antecedentes normales de por qué nosotros tenemos nuestras cosas, nuestros bienes muebles en nuestro hogar. ¿Mm? ¿Y cuáles serían esas? Cuando uno compra cualquier bien mueble, va uno una transferencia electrónica, una factura, una boleta, una guía de despacho, incluso quizás le podría servir hasta algunas fotos con, no sé, algunas fotos con algún antecedente de fecha, por ejemplo. Más, porque esa es la tenencia física, porque lo tengo, pero tengo que probar el ánimo, es decir, el ánimo de señor y dueño, de que yo no reconozco a nadie que sea dueño de estos bienes muebles. Y ese ánimo generalmente se acredita con testigos. ¿Mm? Hay otra fórmula que podría ser con un documento que fuera, por ejemplo, un contrato de arriendo con firma autorizada ante notario. Podría ser también que desde ese tiempo estoy arrendando y por lo tanto se presume que todas las cosas que son introducidas a ese inmueble son mías, porque yo soy el arrendatario, yo introduje las cosas y el contrato de arriendo dice que es el inmueble vacío. ¿Ven? Pero generalmente los tribunales exigen, para ganar la tercería de posesión, que hayan testigos que puedan acreditar el ánimo del señor y dueño respecto a la tenencia material de los bienes embargados a la fecha del embargo. Que antes, a la fecha o antes de la fecha del embargo, esa tenencia material era con ánimo de señor y dueño. ¿Ven? Y con esos antecedentes escritos, ustedes pueden suspender el cuaderno premio. ¿Ven que es mucho más sencillo probar la posesión que el dominio? Eso es. ¿Cómo se tramita ahí? Aparece cómo se tramita la tercería de posesión. Se tramita como un incidente. Es decir, se presenta la tercería, se ha trasladado 10 días, se notifica, perdón, 3 días para que el ejecutante y el ejecutado contesten, porque hay que demandar a ambos. En esos 3 días esa resolución se notifica por el Estado Diario, haya o no haya contestación a ello, a este incidente, a esta tercería, se debe recibir la causa, la tercería prueba, 8 días como los incidentes, la interlocutoria de prueba se notifica por el Estado Diario, es decir, tienen 2 días para presentar la lista de testigos, lo cual es bastante importante porque si no tienen testigos seguramente van a perder la tercería de posesión. ¿No? Seguramente se va a perder. Y eso es la tercería de posesión. Es mucho más sencilla que la tercería de dominio y ha tenido un desarrollo también jurisprudencial primero y después quedó legislado. ¿Mm? Ya. ¿Dudas, consultas? Hay bienes muebles que son complejos Claro, también. profesor. Sí, hay bienes muebles que son complejos para disputar esta tercería de posesión, que son los bienes muebles que están sujetos a régimen
al sistema registral, como son los vehículos motorizados. Y en este caso también pasa lo mismo o pasa algo similar a lo que pasa con los bienes inmuebles. Porque, por ejemplo, si yo quiero embargar un vehículo en la casa donde vive el ejecutado, lo primero que tengo que hacer es sacar un certificado de inscripción y anotaciones. Y si el vehículo no está a nombre del ejecutado, no puedo embargarlo. No puedo. Es necesario que esté a nombre del ejecutado para que yo pueda embargarlo. De hecho, el embargo se inscribe en el registro. Y esa inscripción también tiene la inscripción del vehículo motorizado en el registro de vehículos. eh, Respecto a quién es el propietario, también tiene una presunción de dominio. El problema aquí es que si bien esa inscripción es una presunción de dominio, puede ocurrir, y ha ocurrido, que el bien haya sido vendido por escritura pública o por instrumento privado protocolizado y no se inscriba ese instrumento público, ese instrumento o privado protocolizado. Y si no se inscribe y ya se le entregó, que es muy común, y ya se le entregó al comprador, este comprador podría ganar una tercería de posesión porque la inscripción presume la propiedad, pero solamente la presume, no la constituye. Entonces es posible que alguien pueda reclamar respecto de eso y ganar la tercería de posesión respecto de un vehículo motorizado. ¿Bien? Para que sepa. Listo. Ah, y la tercería de prelación. Primero la tercería de pago. A ver, la tercería de pago está acá. Ahí está. No. La tercería de prelación, falta la de pago. Bueno, vamos a la de pago primero, que es más sencilla. En la tercería de pago tenemos el ejecutante, que obviamente tiene un título ejecutivo en contra del ejecutado, ha realizado un juicio ejecutivo y embargó un bien del ejecutado, lo está procediendo a vender. Les pido que por favor apaguen los micrófonos, ¿no? Porque entran de repente en la... A ver, ya. Bueno, entonces como les decía, en estos casos la tercería de pago, lo que ocurre es que el ejecutante tiene embargado un bien, el que sea, respecto del ejecutado, o a lo mejor tiene dinero ya que ha sido retenido, pero existe un tercero que también tiene un título ejecutivo. Y el título ejecutivo, si bien el ejecutante con el tercero no tiene ningún privilegio, no tiene no es un crédito privilegiado, tiene el derecho este tercero a concurrir al pago respecto del ejecutado en las mismas condiciones que el ejecutante. Eh, ¿Dónde va a presentar esta tercería de pago? La va a presentar en el cuaderno de apremio, que es el cuaderno donde se están liquidando los bienes, por una parte. ¿Y cómo se van a pagar? Se pagan en proporción a sus créditos en caso que no alcancen para los dos, porque si alcanzan para los dos, obviamente se pagan todos, po. Pero si no alcanza para los dos, se van a pagar en proporción a sus créditos. Por ejemplo, si tienen, tienen 50, hay 50 millones de pesos y cada uno tiene 100 millones en contra, su crédito es por 100 millones en contra del ejecutado. Tienen la misma proporción, por lo tanto se pagan por mitad, 25 para cada uno, ¿ah? En el caso que uno tenga, no sé, tenga el triple y el otro tenga, mejor dicho, uno tenga 2 tercios y uno tenga 1 tercio, bueno, en ese caso se pagan en la misma proporción. 2 tercios para uno y 1 tercio para el otro. Así es. ¿Ya? La tercería de prelación, en el caso de la tercería de prelación, aquí tenemos este tercero que tiene un crédito de mejor calidad, privilegiado respecto al ejecutante, y él va a concurrir primero a pagarse. Una vez que él se pague, se va a pagar el ejecutante, si es que se puede pagarse el ejecutante. Esto es muy común respecto de los bancos. ¿Ven? Listo. Em, para hacer valer la tercería de prelación, hay que concurrir al juicio ejecutivo en el cuaderno de apremio y obviamente acompañar el título que le da preferencia. Y esto se va a resolver como un incidente en el mismo cuaderno de apremio. Listo. Ok, listo. Tramitación, ya, tercería de pago, ahí está la tercería de pago. Ok, 5, bueno.
Ya, sigamos. Bueno, para concluir el juicio ejecutivo de obligación de dar, tendríamos que hacer una pequeña comparación entre la fórmula juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental. Yo creo que algo les anticipé y les dije que es mucho mejor el cumplimiento incidental, pero también es diverso porque solamente el cumplimiento incidental procede respecto a las sentencias, de las sentencias en general, y no de otros títulos ejecutivos. Entonces, aquí en el número 1, solamente las sentencias. Todos los otros títulos ejecutivos se realizan o son tramitados mediante el juicio ejecutivo. La sentencia puede ser mediante cumplimiento incidental o juicio ejecutivo. 2, el cumplimiento incidental es mucho mejor porque el plazo que tiene digamos, claro, el ejecutado en este caso para oponerse son solamente 3 días. Y si es un tercero, son, eh, son 10 días. Ahora, el juicio ejecutivo ya sabemos que son 8 días para oponerse u 8 más tablas. Es decir, tenemos más plazo en el juicio ejecutivo para oponernos. Número 3, en el cumplimiento incidental, las excepciones solo pueden basarse en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia definitiva y también tienen que estar basadas en un antecedente escrito. En cambio, en el juicio ejecutivo no existe no existe estas dos limitaciones. Ya, lo mismo, ya eso es 4. Y en el cumplimiento incidental, las excepciones se tramitan como incidente. En cambio, en el juicio ejecutivo existe una tramitación más larga y un procedimiento especial para esto, que es el procedimiento del cuaderno ¿de qué cuaderno? ¿Dónde se tramitan las excepciones? ¿El cuaderno? ¿Qué cuaderno será? Cuaderno principal. El cuaderno principal, efectivamente. ¿Mm? Bueno, y otras diferencias que pueden ser conversadas en el desarrollo de este curso, que yo creo que son, ya dije, la mayoría, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el juicio ejecutivo uno tiene que notificar la demanda ejecutiva como primera demanda, es decir, con todas las reglas de la primera demanda y más encima tiene que requerir de pago. En cambio, en el cumplimiento incidental uno notifica por cédula el cumplimiento incidental y se lo notifica al abogado de la parte, si es que tiene abogado. No tengo que hacer ninguna notificación personal, es decir, es más sencilla la notificación en el cumplimiento incidental. Ya. Bueno, aquí pasamos terminando los juicios ejecutivos de obligación de hacer y los juicios ejecutivos de obligación de no hacer. En estos tipos de juicios ejecutivos realmente resultan ser residuales porque al final se van a tramitar supletoriamente con las reglas del juicio ejecutivo de obligación de dar. Y como ya le indiqué y le estoy anticipando, en definitiva, los juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer se van a convertir en juicios ejecutivos de obligación de dar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Vamos primero con los juicios ejecutivos de obligación de hacer. Cuando hablamos de juicio ejecutivo de obligación de hacer, significa construir algo, hacer algo, generar una prestación, y en estos casos eh, hay que distinguir de qué tipo de prestación o de servicio se va a prestar respecto a este juicio, de esta obligación que está contenida en un título ejecutivo con todas las características del título ejecutivo. Y aquí es complejo porque es bastante complejo, por una razón, porque ¿cómo podemos obligar a una persona a hacer algo? Ese es el problema que se nos plantea. Entonces, depende de la cosa que haya que hacer. Por ejemplo, si hay que remodelar la cocina y se firmó un contrato en el cual ya se le pagó a la persona y está delimitada toda la obligación respecto a la remodelación de la cocina, que puede ser una empresa incluso. Bueno, en este caso, si es que no quiere hacerlo, bueno, podemos pedirle al tribunal que lo haga un tercero, pero a cuenta de la empresa o persona que tuvo que remodelar la cocina. Y todo eso se lo cobramos a esta persona que está obligada. ¿Y cómo se lo vamos a cobrar? A través del juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Ven? Entonces se transforma en juicio ejecutivo de obligación de dar. El problema, eso sí, bueno, ahí están los derechos que tiene el acreedor por incumplimiento, que
Bueno, que se apremia la ejecución del hecho convenido, que se le autoriza al mismo acreedor para hacerlo a expensas del otro, o se le indemnice, o un tercero también. Pero aquí tenemos un problema. Hay casos en que la prestación es tan especial y tan determinada que no puede hacerlo un tercero y no puede hacerlo el mismo ejecutante. No puede hacerlo. Por ejemplo, la realización de un concierto por un determinado cantante. No es lo mismo, no sé, pues, no es lo mismo si ustedes van a comprar entradas para escuchar a Julio Iglesias que si ustedes compran entradas para escuchar a Daddy Yankee. Pues. Me imagino que se sentirán defraudados si es que comprando la entrada para escuchar a un baladista, tienen que escuchar a un reggaetonero. ¿Qué dirían ustedes en esos casos? A ver, ¿es lo mismo o no? ¿Que se apagó el audio? No, profesor, claro que no. No se puede, po. No se puede pagarle a Daddy Yankee para que venga a reemplazar a Julio Iglesias, no se puede. Entonces, si no lo puede hacer, Error en la persona. bueno, si no lo puede hacer un tercero, hay que apremiar a Julio Iglesias para que venga a cantar, po. Pero ¿cómo lo apremiamos? O sea, los apremios son arrestos, multas, etcétera. Pero tendríamos que apremiar a la empresa que se comprometió a traer a Julio Iglesias. Y seguramente como una empresa, o la empresa no se puede ir arrestada, o a lo mejor si se ha arrestado el representante, igual no viene Julio Iglesias. Entonces al final, todo se va a traducir en esto, en que me indemnicen los perjuicios. Y esa indemnización de perjuicios al final se va a cobrar como un juicio ejecutivo, obligación de dar, que me devuelvan la plata. Se puede decir como dicen, que se decía tradicionalmente cuando el espectáculo no era bueno, devuelvan la plata. ¿Ah? Bueno, eso sería el juicio ejecutivo de obligación de hacer. ¿Mm? Bueno, los requisitos para la procedencia, obviamente dije que tenía que haber un título ejecutivo, la obligación tiene que estar contenida en el título ejecutivo, la obligación no tiene que estar prescrita, la obligación tiene que ser actualmente exigible, tiene que ser determinada o determinable. Em, bueno, aquí hay unas reglas especiales donde sí se puede eh, ejecutar directamente la obligación de hacer por el juez, que es la ejecución para obligar a suscribir un documento. En este caso sí se puede, porque en este caso, bueno, se le va a requerir al deudor para que suscriba el documento y si no quiere, en definitiva lo va a suscribir el juez en representación del ejecutado. Aquí es sencillo porque se puede hacer. No es necesario ni apremiarlo ni nada, lo hace el juez. Se le fija un plazo y todo eso que aparece ahí. Bueno, la realización de la obra material también es más sencilla porque puede hacerlo un tercero a expensas del ejecutado y le cobro al ejecutado como obligación de dar. ¿Ven? Ahí está. Ya, listo. ¿Qué más? Bueno, y por último, el juicio ejecutivo de obligación de no hacer. Por ejemplo, podría haber un juicio ejecutivo de obligación de no hacer, obviamente siempre que esa abstención no vaya contra la moral, el orden público y las buenas costumbres, que no sea un contrato de una obligación que esté prohibida. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, que eh, si yo vendo un sitio que está al frente de mi casa en la playa, yo le digo pongo una cláusula o le hago firmar un contrato que genere, que sea un título ejecutivo por escritura pública, por lo que sea, en donde esa persona, el comprador, se va a comprometer, a obligar realmente, se va a obligar si es que construye algo que no sea más de 2 pisos, por ejemplo. Y en ese caso tiene la omisión de no construir nada que exceda los 2 pisos o que exceda tantos metros. Incluso se puede poner con metros. Y si lo hace, es el problema, si transgrede la obligación de no hacer. Bueno, aquí se aplican las siguientes reglas que están súper claras. Lo primero que hay que hacer es si la cosa puede destruirse. Si la cosa puede destruirse y la destrucción de la cosa
sirve para el objetivo que se tuvo en vista al celebrar el contrato. Por ejemplo, a ver, si construyen en este caso un inmueble de 3 pisos, claro, efectivamente, que destruyen el tercer piso, por ejemplo, y es lícito respecto del objetivo que yo tuve, que era que no me taparan la vista al mar, por ejemplo. Y si es así, Profesor, pero eso no afecta al dominio en el ejemplo. sí, pero sí podría ser, pero O el ejemplo citado es a legislación, no sé, un convenio de municipalidad o algo por ahí de construcción. bueno, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de una obligación que se genera de manera válida, ilícita, entre vendedor y comprador, y el comprador está obligado, por lo menos respecto de mí, a no construir. Por Claro, ejemplo, lo claro, primero por que le ejemplo, comenté no afectará directamente el dominio que yo tengo. bueno, le afecta el dominio, pero más que el dominio, le afecta una actuación o una construcción que usted pueda realizar en su terreno. Pero usted se está obligando respecto de mí. Por ejemplo, si yo vendo mi propiedad, eso ya no lo puede esgrimir el nuevo comprador de mi propiedad respecto de la persona que está delante mío, al que le vendí primero el sitio de adelante. Conforme. Gracias. Usted, todas las personas, todos, limitamos nuestros derechos cuando contratamos, cuando celebramos un contrato. O sea, ¿para qué decir el contrato matrimonial? Uno, uno podría decir, chuta, el matrimonio me convierto en esclavo, estoy limitando mi libertad. Sí, pues es un contrato. El mismo arriendo, chuta, en mi casa. Sí, pero usted la arrendó y no puede entrar en esa casa porque está arrendada, po, salvo que termine el contrato. Y hay fórmulas para terminar el contrato en la ley. Bueno, sigamos. Entonces, primero, si se puede destruir. Y si se puede destruir, bueno, la obligación tiene que contar en un título también. eh, También podría alegarse otras formas de cumplir. Por ejemplo, se me ocurre que el deudor diga, pero ¿sabes? El tercer piso lo voy a hacer transparente. No sé, se me ocurre. ¿Ah? Ya. Y la tramitación, bueno, en este caso, lo que se va a hacer es que se aplica la norma del juicio ejecutivo de obligación de hacer, es decir, lo apremio para que lo destruya. Si no lo quiere destruir, un tercero que lo destruya a costa del ejecutado. Y si no quiere, y si no se puede destruir, bueno, entonces habrá que indemnizarme y eso lo cobro mediante un juicio ejecutivo. Es decir, todo al final, pero yo creo que ahí tendría que ser un juicio ordinario, como aparece ahí. Al final, todo juicio se transforma en un juicio ejecutivo de obligación de dar, cuando es una obligación de hacer o de no hacer. ¿Por qué? Porque en las obligaciones de hacer muchas veces es imposible obligar al ejecutado a que lo haga, por lo tanto tiene que indemnizarme o que lo haga un tercero. Y en el de no hacer, si lo hizo, tendrá que destruirlo el propio ejecutado, y si no lo quiere destruir, lo tendrá que destruir un tercero. Y si no se puede destruir, tendrá que indemnizarme. Y se convierte todo al final en dinero, en indemnización. ¿Sí? Y con eso terminamos. Ahora en mayo, vamos a poner mayo de 2024. Terminamos entonces esta materia del juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental. Se acabó. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que me quieran decir? El material está ahí, lo pueden revisar. Si tienen alguna duda o si tienen algún error ahí, que se puede haber colado, ustedes me lo hacen saber en el Classroom o me lo hacen saber al correo electrónico. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Están ahí? ¿Está jugando Chile? ¿Está jugando algún ¿Qué equipo? pasa, profesor? ¿Qué pasa si yo compro un bien inmueble, pero por la vista, derecho a vista? Igual ahí se traduce en un no hacer para efectos de construcción que al final termina en una Ya. indemnización. Bueno, cuando usted compra un bien inmueble, y por ejemplo, que pasa muy común,
que, por ejemplo, uno compró un inmueble en los años 90 en el Tabo, pongamos en el Tabo, que todavía hay espacio en el Tabo. Eh, Uno compra un bien inmueble en el Tabo y no hay nada construido hacia adelante. Hay sitio de eriazo hacia adelante. Uno tiene que asumir que cuando se vendan esos sitios de eriazo, van a poder construir conforme al plano regulador. Pero ¿y qué pasa si la publicidad dice espectacular vista y se Bueno, entiende incorporado dentro de ahí? sí, pero el problema es que espectacular vista, usted tiene que, cuando vaya a celebrar el contrato, va a tener que ir con su abogado, po, si usted no está comprando candy, ni manzana, ni No, 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 sí está bien, pastita. pero ahí Entonces se tiene que podría. decir, a ver, hay que ver el contrato. Y si en el contrato no hay servidumbre de vista respecto, por ejemplo, de los inmuebles que hay hacia Ah, ya. adelante, van a decir, en cualquier momento el que compre hacia adelante puede construir. Ah, ya. Entonces, si no hay ninguna limitación para el que está hacia adelante, lo que tengo que hacer es ir a la municipalidad y ver cómo está el plano regulador. Y el plano regulador a lo mejor va a decir, no, máximo 2 o 3 pisos, listo. Ah, ya pueden construir hasta 3 pisos. El problema que se va a producir o se puede producir es que el año 2020 o 2024 cambie el plano regulador. Y ahí no hay nada que hacer. En Santiago ha Ah, pasado ya. mucho, que hay casas tremendas casas en determinadas comunas, por ejemplo, en Ñuñoa se puede dar. Incluso en Ñuñoa no se da tanto. En San Miguel, esa es una comuna en donde se dan estas cuestiones. Tremendo edificio, 20 pisos y una casa de 2 pisos. ¿Mm? Y rodeada de edificios se dan esos problemas. Entonces Ya, uno puede salir en el gracias. patio, po. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vender, po. Hay que juntarse con otros vecinos y vender nomás, po. Irse, no sé, irse a un lugar menos poblado, me imagino yo. Ya, profesor, gracias. Ya, ¿otra duda, alguna consulta? ¿Mm? ¿No? Bueno, van a tener dudas después, seguramente. Ya. Profesor, ¿Sí? en ese caso, la duda que tenía el compañero para evitar ese conflicto, ¿no será mejor comprar en primera línea frente al mar y con eso Claro, asegura bueno, ahí de sí, por pero vida? eso, claro, justamente, primera línea frente al mar, justamente. Pero eso Eso. no significa que a lo mejor en 15 años más, en 20 años más, a los lados les construyan tremendo edificio. Ah, no, claro, a los Claro, lados, pero quizás mm, para el frente. claro, sería más sencillo comprar como donde hay hartas casas ya construidas. Si compramos en tercera línea, por ejemplo, que las de casas adelante sean casas normales, Claro. pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Una vez saltado, después se llena de edificios. ¿Mm? Estoy poniendo un ejemplo. No sé, Concón, por ejemplo, está lleno de edificios. Que me imagino que la gente que llegó allá no esperaba que se poblara de esa forma. Se puso de moda. Porque generalmente los que se van a vivir a la playa, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere la La gente? vista al mar. Pero más que eso. Ah, la ola. Tranquilidad, Tranquilidad, profesor. profesor. Tranquilidad. Tranquilidad, pues tranquilidad. Si todos los que vivimos en Santiago que nos gusta, queremos tranquilidad. ¿Ah? Tranquilidad, que no haya ruido, eh, que no haya locomoción colectiva pasando a cada rato, que no esté lleno de gente. eh, Tranquilidad, pues en definitiva tranquilidad. Poder caminar tranquilo, sin que uno se tenga que venir temprano a la casa porque le pueda pasar algo. ¿Ah? Que no hayan taco, profesor. Que no hayan tacos, por ejemplo, que uno pueda hacer su vida caminando. ¿No? No sé, tantas cosas. No sé, el aire que no esté contaminado. ¿Mm?
Sí, de hecho hay algo similar en el Tabito, porque cambiaron la zona segura hacia zonas más altas y las propiedades de abajo se desvalorizaron un poco ahora en el Tabito. Lo digo por fuente directa, Eso pasa, lo subimos nosotros. eso pasa. Ah, Eso pasa, que las cosas cambian. Por ejemplo, no sé, la gente que, a ver, la gente que vivía, no sé, en comunas que, por ejemplo, Melipilla. Creo que Melipilla está creciendo, pero de una forma, y Melipilla antes era un pueblito que estaba cerca de Santiago, donde podíamos tener tranquilidad. Ahora creo que está creciendo exponencialmente, hay edificios, está sumamente poblado. ¿Mm? Imagínense cuando se vayan a poner el tren para allá. Bueno, todas esas Buen cosas. Paine también, profe. Paine, ¿mm? Colina que era, bueno, todas esas cosas. Tiltil también. El TIL, ¿ah? Que la gente iba por la tranquilidad y ahora no tienen tranquilidad, tienen otras cosas. ¿No? Padre Hurtado también hubo un tiempo que era como el patio trasero de Maipú, y actualmente es una comuna, eh, y se está llenando de servicios, etcétera. Bueno, entonces ya, vamos a dejar 15 minutos y a las 9 vamos a retomar porque vamos a empezar a ver el juicio de Hacienda, ¿ya? Con unas láminas, juicio de Hacienda. Ya, 15 minutos y volvemos, ¿ya? Profesor, que esté bien. Ya, profesor. Ok, ok, grabación. Bueno, continuamos entonces con la clase. Ya terminamos el juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental, entonces ahora vamos a revisar el juicio de Hacienda. Em, lo primero que hay que decir respecto al juicio de Hacienda es que el juicio de Hacienda o el proceso de Hacienda o el procedimiento de Hacienda propiamente tal no existe. No existe el procedimiento denominado juicio de Hacienda. No existe propiamente tal. Sino que el procedimiento de lo que vamos a hablar como juicio de Hacienda son ciertas reglas que se incorporan a los procesos o procedimientos en que se sigue o en donde el Estado tiene interés. Ese es el juicio de Hacienda. Son juicios en donde el Estado, mejor dicho, el fisco, que es la cara patrimonial del Estado, tiene interés. A eso se le denominan juicios de Hacienda. Pero, por ejemplo, el fisco puede cobrar o se le puede cobrar una suma por ejemplo, en un proceso penal, por ejemplo, en un proceso laboral, por ejemplo, en un juicio o en un proceso civil. Y en este caso, por el hecho de cobrarle al fisco, por el hecho de iniciar acción en contra del fisco, no significa que tengamos que realizar un procedimiento en un juicio especial o en un proceso especial. No, no significa eso. Lo que significa, sí, es que en el proceso en donde nosotros estamos demandando al fisco, se va a regir por ciertas normas que van a tener que ser intercaladas en ese proceso específico y en ese procedimiento específico. ¿Sí? Por ahí algo, ¿no? ¿Entienden cómo es la cosa? ¿O no? ¿Puede volver a explicar, por favor? A explicar. Fácil. Lo que pasa es que el llamado juicio o procedimiento de Hacienda propiamente tal no existe. El llamado juicio de Hacienda se va a producir en todos los casos en que ustedes demanden al fisco o el fisco los demande. En esos casos se va a aplicar el procedimiento que corresponde según el caso. Y a ese procedimiento específico, según el caso, se le van a intercalar normas del denominado juicio de Hacienda, que son normas especiales que se intercalan en esos procedimientos en que se tramita cada acción. Así de sencillo. Ejemplo. Por ejemplo, a ver, a ver, por ejemplo, un juicio laboral. Ustedes tienen un juicio laboral en donde demandan a su empleador
pero el empleador a su vez está subcontratado por el Estado o por una institución del Estado. Por ejemplo, la JUNAEV. Imagínate la JUNAEV, los jardines infantiles, etcétera. Entonces, resulta que el empleador directo, en este caso, cualquier empleador, bueno, lo demando y también demando a la institución estatal a la cual se le prestaba servicio. Lo demando de manera solidaria o subsidiaria según sea el régimen de subcontratación o se hayan cumplido con las condiciones de la subcontratación. Ya, ok, los demando. Y al final, bueno, resulta que mi empleador directo no tiene recursos, están condenados tanto esta empresa estatal o realmente tiene que pagar el fisco, ¿no? En el caso de la JUNAEV tiene que pagar el fisco. Bueno, porque la JUNAEV no tiene patrimonio propio. Bueno, en este caso, seguí todo el juicio laboral según las normas del juicio laboral normal. Pero al momento de cobrar, lo que tengo que hacer es seguir las normas de cobranza que se dan para el juicio ejecutivo. Para el juicio ejecutivo, perdón, para este juicio laboral, en la parte de cobranza, pero tengo que intercalar y decir, aplicar las normas del llamado juicio ejecutivo, 751 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, si quiero cobrarle al fisco, si quiero, que la palabra cobrar no es tan, si quiero ejecutar civilmente al fisco, ya, ahí sí. No lo puedo embargar. No, está prohibido el embargo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que realizar un procedimiento administrativo, fundamentalmente que está establecido en el artículo 751 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Es el procedimiento que tengo que utilizar en el juzgado de cobranza laboral. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí sí o no. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahí está mejor, ya. Por ejemplo, si quiero demandar al fisco, no lo puedo demandar en cualquier parte, porque existen normas especiales que están dadas para el juicio de Hacienda. Los tengo que demandar siempre en una comuna que sea asiento de corte o capital de provincia. ¿Por qué razón? Porque en esos lugares el Consejo de Defensa del Estado tiene abogado procurador. Por ejemplo, si quiero demandar al fisco, ¿a quién notifico? Hay norma especial en el juicio de Hacienda. ¿Quién representa al fisco? El Consejo de Defensa del Estado. Pero más específicamente, ¿a quién tengo que demandar? ¿A quién tengo que señalar que representa al fisco? ¿Al ministro de Hacienda puede ser? No, no puede ser. ¿Al presidente? ¿Aquí al presidente? No, tampoco. Ay, no sé, entonces, porque ¿quién representa al Consejo? El presidente del Consejo de Defensa del Estado. El presidente del Consejo de... Ahí sí. Ya, entonces todas esas normas están en esta regulación del denominado juicio de Hacienda. ¿Ahí sí entienden algo más? Ya. Entonces les voy a compartir estas láminas del juicio de Hacienda. ¿Ven? Ahí están las láminas. Listo. Juicio de Hacienda. ¿Qué caracteriza el juicio de Hacienda? Lo propio del juicio de Hacienda. Ahí sí. Lo propio del juicio de Hacienda es que el fisco tiene interés en el juicio. ¿Y qué interés puede tener? Bueno, que es demandante o demandado. Así se determina un juicio de Hacienda. Aquí en el 748 se indica que los juicios en que tenga interés el fisco cuyo conocimiento corresponda al tribunal ordinario, etc. Listo. ¿Ya? Ya. Juicio de Hacienda. Eso. ¿Qué más? Tribunal competente. Como ya se lo señalé, tiene que ser un asiento de corte, fundamentalmente asiento de corte, ¿ah? Porque ahí es donde, una comuna asiento de corte, ahí es donde tiene representantes el Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué más? Eso sí,
que el fisco, si quiere demandar, puede elegir entre el tribunal determinado o el domicilio de los demandados. O sea, el tribunal anterior, es decir, donde tenga algún representante procurador fiscal, o el domicilio del demandado. ¿Ven que cambia la regla de competencia respecto al juicio de Hacienda? Profesor, pero no es necesario demandar al presidente del Consejo de Defensa del Estado porque él actúa como en representación. Generalmente las demandas llegan directamente a los ministerios. Es que eso es otra cosa, que no hemos hablado de eso. Usted, por ejemplo, no puede demandar al Ministerio de Justicia. No se puede, porque el Ministerio de Justicia no tiene patrimonio propio, que lo representa el Consejo de Defensa del Estado, el presidente del Consejo de Defensa del Estado. A él tiene que notificar el fisco representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Pero es distinta la notificación al demandante. Al demandante. El demandante es la persona que demanda al fisco. Pero me refiero que Ah. el Consejo de Defensa del Estado actúa a través de los ministerios, por ende no es necesario que uno demande directamente a ellos o notifique directamente a ellos, si no son los mismos ministerios que notifican. No, no es así. Usted está confundiendo la notificación y el emplazamiento del fisco con la ejecución, que es diferente. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Sí, mire, si usted quiere demandar al... A ver, imaginémonos que un camión de gendarmería usted la atropella, usted no va a demandar al Ministerio de Justicia. Tiene que demandar al presidente, tiene que demandar al fisco representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, cuando usted gane el juicio, usted va a tener que hacer un procedimiento especial al cual no hemos llegado todavía, pero que va a implicar que la plata va a salir de la partida del Ministerio de Justicia. Y eso es diferente. ¿Ya? Tampoco salen de las partidas directamente. Sí, sale de la partida que es para el Ministerio de Justicia y tiene que ser aprobada por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Mm? Son subtítulos especiales que ocupa la DIPRES. Bueno, Y en eso no directamente, ahí el Consejo envía los documentos efectivamente. para Sí, que se pues. aplique. No, pero es que todavía no hemos llegado a eso. Usted está confundiendo. Vamos paso a paso. Si usted sabe de esto, va a confundir a todos sus compañeros eh, porque todavía no hemos llegado al cumplimiento. ¿Ya? Estamos en la notificación. Estamos en quién representa al fisco. Ya. De nuevo, ¿quién representa al fisco? El presidente del Consejo de Defensa. El presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿A quién hay que demandar? Al fisco. ¿Y a quién hay que notificar? Al presidente del Consejo de Defensa del Estado. Eso es el emplazamiento. ¿Ya? Después vamos a llegar al cumplimiento, que es otra cosa. Ya. Ya. Bueno, si no es contencioso, no se aplica esto. Ok. Aquí una serie de modificaciones al juicio ordinario. Hay una serie de modificaciones al juicio ordinario en donde no se aplican porque en definitiva cambió el procedimiento y actualmente se rigen por las mismas normas de la cuantía referente a la tramitación. Así que esto no se aplica, porque estas normas estaban establecidas antes de que se modificara el, digamos, el procedimiento y se eliminara los tribunales de menor cuantía. Ya, ok. Ya. ¿Qué otra cosa importante hay acá? Que el Consejo de Defensa del Estado tiene su propio equipo de receptores para efectuar notificaciones. Eso también es sumamente importante porque se cambia, el fisco tiene una serie de, ¿cómo podemos decir? De beneficios en relación a cualquier litigante. Ya, ¿qué más? Juicio de Hacienda. Ya, bueno, estamos con los receptores, ya. Ya, aquí hay otra cosa bastante importante. ¿Ya? Respecto de la llamada consulta. Pasa que la consulta, ¿sabe lo que es la consulta? No, profesor, yo no sé. Pero alguien No, sabe, profesor. nadie. No.
¿Esto no lo vieron a propósito de la apelación? ¿No? Ya, bueno, la consulta es un trámite que activa la segunda instancia de manera de oficio. Activa la segunda instancia de oficio. Entonces, la consulta ha pasado a desuso, ha sido, o sea, ya no es muy, no es muy, no está considerada la legislación porque han cambiado mucho las normas de procedimiento. Por ejemplo, la consulta era bastante común en el sistema procesal penal antiguo, en que, como se desconfiaba del juez de primera instancia porque tenía mucho trabajo, etcétera, las mayores, las decisiones más importantes eran elevadas en consulta de oficio para que la Corte revisara. ¿Ok? Bueno, incluso las sentencias en materia de menor, bueno, civiles antes y ahora son de familia, que son los divorcios y las nulidades matrimoniales antes, se elevaban en consulta porque se referían al estado civil de las personas. Es decir, sin que nadie apelara, de todas formas la Corte debía revisarla, esa se eliminó. Y, sin embargo, en el caso del juicio de Hacienda, para proteger los intereses fiscales, se continúa la regla de la consulta. Y cada vez que la sentencia sea en contra de los intereses fiscales, a pesar que el Consejo Forense del Estado no apele, se eleva en consulta ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y cuando la sentencia es contraria a los intereses fiscales, y que esto es importante para determinar cuándo hay perjuicio en general para un litigante, la consulta, y en este caso la sentencia es contraria a los intereses fiscales y se va a producir la consulta, en los casos en que, siendo el fisco el demandante, no se acceda a la demanda en todas sus partes. Es decir, por ejemplo, si el fisco como demandante obtuvo todo lo que aparecía en la sentencia, pero no obtuvo las costas, se eleva en consulta, porque no se concedió todo lo pedido en la demanda, a pesar que se concedió, digamos, toda la pretensión, pero no completa porque no dieron costas, por ejemplo. Y cuando el fisco es demandado, se va a elevar en consulta, es decir, se va a activar la apelación de forma automática en los casos en que no se rechace la demanda del demandante en contra del fisco en todas sus partes. ¿Sí? ¿Queda claro eh, cuando hay consulta? Sí, profesor. Si el fisco es demandante, cuando no se acepte toda la demanda. Y si el fisco es demandado, cuando no se rechace la demanda, todo lo pedido por el demandante. Ya. Bueno, esto es lo que pasa con las resoluciones, consultas, sesiones apelares, ya, etc. ¿Qué más podemos decir aquí? Ya, ok, ya lo dijimos. Ya, ya, eso es importante. Ya, vamos a quedar acá en las transacciones, ¿no? Porque es posible llegar a acuerdos con el fisco, pero con ciertas limitaciones y que tienen que contar muchas veces con la aprobación del Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Vamos a quedar acá y les voy a mandar la lámina. Son 16 láminas y vamos en la 12, así que no hay mucho que ver, pero lo vamos a repasar seguramente en la próxima clase. Ya es bastante tarde y esta es una materia nueva, entonces me gustaría que la viéramos de nuevo la próxima clase. ¿Ok? Gracias, Sí, profesor. 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 Ya, nos estamos viendo entonces la próxima clase, ¿ok? Profesor, la próxima clase prueba. tenemos prueba. Sí, la prueba. Ya, bueno, ahí tienen harto A las tiempo 8. a las 8, efectivamente. Ya tienen harto para Entretenernos. no, para entretenerse, sí. Ya, listo. Chao. Estén bien. Gracias, Chao. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chao, profesor. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.